atención al siguiente reportaje de Anuska Buenaluque, que toca un tema realmente muy sensible, pues aborda un tema que toca a los más débiles entre los débiles. Cerca de 10.000 niños abandonados o huérfanos se encuentran en los albergues públicos. Y a continuación vamos a ver una grave denuncia justamente contra estos albergues, contra el sistema de adopciones peruano, que muchas veces hace que los niños sean devueltos a sus hogares donde sufren violencia, donde sufren violación. Adelante con el reportaje. No verán sus caras porque está prohibido mostrarlas por ley, por respeto y porque están encerrados sin tener ninguna culpa. Ella es Olga, la abandonaron en un parque al día de haber nacido. A él lo dejaron en la calle a los 6 meses, a ella a los 7 años. Su compañera de baile comparte ritmo, pero no historia. A ella no la abandonaron, a ella la mataban a golpes. Ahora todos son hijos de los albergues y el Estado es el responsable de que sus historias de abusos sexuales, malos tratos y abandono no se repitan. Pero en vez de protegerlos, el Estado, por política, los vuelve a victimizar, haciendo de sus vidas una espiral sin fin de violencia y mezquindad humana. Esto no es una exageración. Escuchen lo que cuentan y denuncian, por conciencia, los propios trabajadores del Ministerio de la Mujer. Tampoco de ellos verán sus caras y sus voces han sido alteradas porque tienen miedo a represalias dentro del Mindes, el órgano encargado de decidir qué vida tendrán todos ellos de aquí en adelante y que está permitiendo esto. ¿Qué es lo peor que usted ha tenido que hacer durante todo este tiempo en la unidad de investigación tutelar? A reinsertar a niños víctimas de maltrato, en algunos casos víctimas de violencia sexual, al mismo entorno de los agresores. ¿Ha tenido que hacer eso? Sí. ¿Por qué? Por orden expresa de este señor Tapia. ¿Y por qué no se ha enviado ese niño a un albergue durante un tiempo? ¿Más tiempo o se ha mirado otra posibilidad? Porque se necesitaba el lugar, la vacante que ocupan esto, y porque dijeron, bueno, pues las cosas ya están dadas, ¿no? Y que bueno, ya... Ya fue violado. Ya fue, ajá. Se reinserta a niños devolviéndolos al mismo entorno agresor y se hace por política, porque hay que dejar vacantes en los albergues. Esos son los derechos de los sin rostro ni edad para votar. Sí, dice, si tan solo me regalarías una sonrisa. Antes eran los juzgados de familia los que investigaban y decidían el futuro de los niños en riesgo, pero los menores envejecían en los albergues porque los juzgados no se daban abasto y no veían los casos con la rapidez necesaria. Es importante decir que un niño de 5 años ya es viejo para ser adoptado. Ya nadie o casi nadie lo quiere. Y además, los albergues, por muy buenos que sean, no son el lugar natural para crecer. Para evitar esto, se creó en marzo del 2006 la Unidad Gerencial de Investigaciones Tutelares, que depende de la Secretaría Nacional de Adopciones, que a su vez depende directamente del Viceministerio de la Mujer. En Lima, el Callao y en el Cono Norte, esta unidad de investigaciones tutelares ha asumido el trabajo que antes hacían los juzgados de familia. La unidad, conocida como UGIT, decide si un menor ha de ser reinsertado en su familia o si es mejor declararlo en abandono para que pueda ser adoptado. Si se decide que la declaración de abandono es el camino, se tramita y se arma todo el expediente para que el juez de familia solo tenga que revisar la documentación y declarar el abandono. Es decir, la UGIT, la Unidad Gerencial de Investigación Tutelar, debería dar el trabajo servido a los jueces, pero la realidad es que no funciona. Trabaja a paso de tortuga y con directivas que atentan contra los derechos más fundamentales de los niños. Vemos, nos dicen directamente las quejas de diferentes instituciones públicas y privadas por el elevado número de niños que están rebasando los albergues, ¿no? Y nos preguntan y nos dicen qué pasa con adopciones, porque esos niños no salen en adopción.
¿no? Incluso nos informan que por ahí salen los niños en colocación, o se los lleva a determinadas personas, o se los dan a determinadas personas, ¿no? Que nosotros eso no llegamos... Sin ningún tipo de control. Por nosotros no pasa. A día de hoy hay más de 10.000 bebés, niños y adolescentes internados en albergues públicos y privados. Por ejemplo, aquí en el Centro Preventivo Salamanca 1, que depende de la policía, llegan alrededor de 10 niños a la semana. ¿Cuántos días tiene que estar un niño aquí en un centro preventivo? Le hablo que son de 24 horas hasta 72 horas. Pero tiene muchos niños que llevan 2, 3 meses. Hablamos desde el mes de diciembre, en menor cantidad, y más en el mes de febrero y marzo. Ello se debe a que el MINDES tiene poca capacidad para poder atenderlos en sus establecimientos. Los centros están saturados y la política es reinsertar a los niños a como de lugar. Tramitar una declaración de abandono requiere más trabajo y los jueces no la aprueban si el expediente no está completo. O sea, en una tarde una asistente social presenta informes sobre 8 casos. Así es, tiene que hacer 8 visitas como mínimo para ver la situación de la familia. A esas reinserciones, si a un niño se le reinserta, ¿se hace un seguimiento de esa reinserción? Se debería, pero en esos casos no se está dando. Se están vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se dice que esta unidad no es una fábrica de adopciones, pero se ha vuelto una fábrica de reinserciones, ¿no? Se reintegra a los niños, a sus familias, al entorno agresor, ¿no? Nuevamente reproduciendo el ciclo de la violencia y vulnerando aún más su situación. ¿Se reinserta después de cuántas visitas de un trabajador social o de un psicólogo? Se reinserta después de una visita de un trabajador social y una entrevista a priori, apuradamente. ¿Así? Así es. ¿Y hay seguimiento? ¿Se va al sitio a comprobar cómo está el niño? No se hace seguimientos. No les vemos las caras porque siguen trabajando en el MINDES, pero su conciencia y su hígado ya no soportan más esta situación. Enma, en cambio, habla a cara descubierta. Luego de trabajar 6 años en la Secretaría Nacional de Adopciones y 3 meses en la Unidad Gerencial de Investigación Tutelar, renunció porque la obligaban a hacer cosas como esta. En mi caso, como abogada, tenía que redactar las resoluciones para aperturar la investigación tutelar. Ahí se tenía que indicar los hechos que habían ocurrido, como cuando era violencia familiar, tenía que indicar si había sido golpeado con una correa, un palo, en fin. Me decían que lo ponga solamente en forma genérica, violencia familiar. ¿Por qué ocultar? El fin era que el niño sea reinsertado con su familia lo más pronto posible, ¿no? A mí me parece que esto no era ético, no es serio, porque se debe de consignar las cosas como son, ¿no? Si de repente ese niño no debe ser reinsertado por haber sufrido un maltrato en su hogar, entonces simplemente tendría que seguir en el hogar, ¿no? La Unidad de Investigaciones Tutelares puede lavarse las manos, pero ella no está dispuesta a ensuciar su conciencia y por eso renunció y además presentó informes ante la Defensoría del Pueblo, ante el Ministerio de la Mujer y ante el despacho de la congresista Luisa María Cuculiza, pero nadie ha hecho nada. La Secretaría Nacional de Adopciones y su Unidad de Investigaciones Tutelares parecen territorio comanche. Desorden porque no se ubican a veces algunos expedientes, ¿no? Cuando uno va y quiere leer el expediente, quiere ver en qué estado se encuentra, no se ubican los expedientes, ¿no? Entonces, estamos hablando de niños que están esperando para que se resuelva su situación.